7:24 de la mañana, el Gobierno Nacional ha impulsado esta ley de fortalecimiento de la dolarización precisamente para blindar al Banco Central y darle la autonomía que corresponde. Vamos a esta hora de la mañana, como le habíamos anunciado, a enlazarnos con el despacho del señor ministro de la cartera de Economía y Finanzas. El economista Mauricio Pozo, muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Ministro, primero vamos con lo de última hora. Este nuevo paquete reformatorio de fortalecimiento de la dolarización tuvo algunos tropiezos de carácter jurídico en la forma de lo que han dicho los asambleístas. Una vez que ya han sido zanjadas entre las partes, un comité técnico establecido por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, ustedes como ministerio y la Asamblea, ¿cree usted que efectivamente en 30 días podremos tener esta ley de protección de la dolarización? Bueno, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios. En primer lugar, recuerda, se devolvió por un tema formal, digamos, que faltaban algunos elementos formales en la presentación. En la segunda ocasión se argumentó equivocadamente de temas constitucionales, y digo equivocadamente porque no tenían la potestad para pronunciarse sobre esos temas, pero preferimos abrir el espacio para un mecanismo que facilite el proceso. Se armaron mesas de trabajo, se han avanzado en varios temas sobre eso. Probablemente no todos estén totalmente de acuerdo en todo, pero creo que hemos avanzado y ahora ya está en la comisión correspondiente, luego que el CALIA la remitió a la ley a esta comisión. Y el día de ayer nos hemos reunido, comparecía a la comisión una presentación y una sesión larga, de 2 horas y media, 3 horas, donde se atendieron todas las consultas de los miembros de la comisión, y en ese proceso estamos, así que yo esperaría que continúe al ritmo que corresponde y que pueda ser evacuado todo en el tiempo previsto para el efecto y finalmente pueda ser aprobada la ley. Hemos hecho todos los esfuerzos. Ahora habrán sectores que probablemente no estén con la ley y eso es previsible. O sea, no creemos que, por ejemplo, el sector del correísmo vaya a votar a favor de la ley. Pero nosotros hemos hecho con todos el esfuerzo que era necesario de explicaciones y lo seguiremos haciendo. Y asimismo hemos conversado, obviamente, con asambleístas de distintas tendencias para explicar un poco el espíritu de la ley y esperemos tener el respaldo que corresponde. Ministro, usted había hablado de un plan B, o por lo menos una posibilidad en el caso de que no se dé esta aprobación en la Asamblea, y usted había comentado que va a ser informado, difundido a la opinión pública después de la segunda vuelta electoral. ¿Será algún tema de reformas, algún tema directamente por su cartera de Estado? Denos un poco de luces. Entiendo que tiene que ser un tema estratégico y por ende no podrá ser difundido, pero no sé, tal vez podamos entender algo de las medidas que podrían tomar para fortalecer la dolarización, efectivamente. Bueno, esta ley es una ley que debió haber estado aprobada bastante tiempo atrás. Es decir, es una necesidad del Ecuador. Al mismo tiempo, es un requisito del programa económico y del acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que significa que si el día de mañana no se llegara a aprobar por alguna razón, habría que sentarse con el Fondo Monetario para ver cuáles son las alternativas. De todas maneras, esto coincide con el proceso final del gobierno, la última etapa, donde ya habrá un presidente electo. Entonces, mi razonamiento me dice que el Fondo Monetario probablemente quiera conversar, obviamente, con nosotros, que somos las autoridades de este gobierno que está en sus últimas fechas, pero también querrá conversar con el nuevo gobierno, a ver qué quiere hacer, si quiere mantener el programa, si no quiere mantener el programa. Y sobre esa base, creería yo que tomará la decisión del desembolso. El directorio aprueba el desembolso, pero es sugerencia del equipo técnico, que es el que seguramente, va a querer reunirse. Entonces, después de eso sabremos si se da o no se da el desembolso. A lo que yo me he referido es que como hay un desembolso de 450 millones datado
a las metas cuantitativas y a las cualitativas, donde está esta ley, probablemente haya la necesidad de barajar alguna otra forma de suplir esos recursos. Si no llegan a entrar por las razones que estoy explicando, habrá que buscar fondos de otra fuente. Y en eso estamos trabajando. No me puedo todavía adelantar porque estamos justo en eso, pero estamos trabajando bajo también un escenario de que estos recursos no lleguen a entrar. Pero más allá de esto, lo de fondo es que se entienda que esta es una ley que necesita el Ecuador. Esta es una ley que fortalece un régimen cambiario que es apoyado por el 95% más de los ecuatorianos. Esto no es a favor o en contra del gobierno, esto es a favor de la dolarización o en contra de la dolarización, y sobre esa base tiene que entenderse cuál va a ser la posición de los señores asambleístas. Ministro, y los ingresos de este primer trimestre del año evidentemente no han sido los mejores. Si comparamos el del 2020, por supuesto, nada que ver. Pero tiene usted un déficit de un poquito más de 1.200 millones. Usted lo comentaba la semana pasada. Lo que más ha impactado es una reducción del impuesto de la renta, que a propósito en marzo ahora se cumplía la fecha tope, y además de eso este anticipo de impuesto de la renta que se hizo el año pasado con ciertas empresas, un grupo especial, contribuyentes especiales evidentemente, más la reducción de los ingresos por el petróleo. ¿Son estos dos rubros los que más ha golpeado la caja fiscal? Bueno, si usted le ve en el periodo es distinto si lo ve de mes a mes. Por decirle, las recaudaciones, observando diciembre, enero y febrero. Marzo, obviamente, todavía no tengo las cifras, se acaba de terminar el mes. Pero diciembre, enero y febrero, y compara con los mismos meses del año pasado, usted ve que hay una mejora en la recaudación. Obviamente, hay el fenómeno estacional que usted bien anota de ese anticipo que se produjo del año pasado, pero la cifra de condiciones normales muestra una recuperación, lo cual es bueno. Es decir, va mostrando que hay más actividad económica, empezamos a salir. El petróleo en este momento no está en una situación mala. El petróleo se ha recuperado, ha estado en 55, hasta en 60, es decir, hay que verle obviamente su promedio en el año completo, pero eso no nos ha complicado tanto. Y este mes de abril, recuerde usted, es un mes de recaudación del impuesto a la renta. Claro que es el impuesto pagado el año pasado, donde hubo toda la afectación que conocemos de recesión, pero de todas maneras es un mes donde se recauda un poco más. Entonces, con todos estos elementos y algunos otros, es que nosotros creemos que podemos ir saliendo con todas las necesidades de recursos hasta que se termine la actual administración. Ministro, y esta reducción de ingresos obviamente impacta al cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué sectores, exceptuando salud, porque entiendo y usted lo ha dicho y lo ha ratificado varias veces, el sector salud es una prioridad y se está dando todos los recursos que el Ministerio está requiriendo, además de la compra de las vacunas? Pero ¿qué otros sectores podrían sufrir un pequeño impacto en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tiene para este primer semestre el gobierno? Bueno, nosotros tenemos que cumplir con lo que está previsto. ¿A qué me refiero? Hay un monto de atrasos que se ha ido reduciendo poco a poco. Tenemos ahora, obviamente, todavía atrasos. No van a desaparecer nunca, siempre ha habido atrasos. Lo que sucede es que cuando es un monto grande genera otro tipo de estragos en la economía. Pero nosotros tenemos en el programa que ese compromiso tiene que irse resolviendo a lo largo del tiempo, y en esa línea vamos a seguir caminando. Hemos asignado recursos importantes fuera del tema de salud, a educación, hemos asignado recursos importantes a todos los mecanismos de compensación a los sectores vulnerables. Recuerden los bonos que se han anunciado a los desempleados, a los de la primera línea, los $200 que entregamos con la remuneración del mes de marzo, todos los $120 que también se estaban pagando entre febrero y marzo. Es decir, ahí se ha entregado una cifra, yo diría, muy importante, muy significativa,
adicional al número de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Es decir, ha habido una preocupación por esos sectores. Obviamente pueden haber proyectos que no se consideran prioritarios, donde habrá que tomar una decisión. Es más, ya estamos tomando algunas acciones en eso para dejarle a un lado para poder atender lo fundamental. Y en ese proceso estamos, o sea, este es un esfuerzo de todos los días, pero lo importante es que lo básico, lo fundamental, lo prioritario se atienda y si nos mantengamos en la línea del programa económico. Al punto que el déficit fiscal este año, y ese es el resultado del trabajo que se está haciendo, el déficit fiscal este año estimado es de 3.900 millones. Y el año pasado fue de 7.000 millones. Recordemos que originalmente estaba estimado en 8.700. Todo este esfuerzo es producto del orden fiscal. Todo este esfuerzo es producto de la reducción del gasto público en aquellos temas que no son fundamentales. Le doy 2 o 3 cifras. Nos ahorramos 1.000 millones solo en intereses de la deuda pública, como resultado del proceso de renegociación que se hizo el año pasado. Cerca de 400 de 500 millones en el tema de bienes y servicios. Hemos prohibido consultorías y una serie de gastos que hemos considerado que no son necesarios. Y adicionalmente hemos parado la inercia salarial, que es ese aumento del gasto en salarios que se produce todos los años, porque el grueso de la burocracia sube de categoría todos los años. El maestro que esté en el nivel 14 pasa al nivel 15, los rangos en Fuerzas Armadas, los rangos en Policía Nacional. ¿Cómo hemos hecho eso? No llenando vacantes, dándole un cierre ordenado a los contratos ocasionales, todo lo que tiene que ver con excesos de horas extras, etcétera. Todo eso nos ha permitido ir bajando el gasto y alinearnos a la nueva meta fiscal. Así que todo lo que estamos haciendo es para entregar un país ordenado, caminando con las cuentas en orden, con compromisos que van a tener que atenderse sin duda alguna, porque eso nunca se va a dejar de tener. Todos los días entran facturas y todos los días hay que pagar facturas. Pero lo de fondo es estos indicadores que muestran que estamos en una ruta de ordenamiento y de disciplina fiscal. Ministro, ya esto hay que sumar también los compromisos cumplidos en parte con el gobierno de autónomos descentralizados, los municipios y también los consejos provinciales. ¿Nos puede, por favor, confirmar cuánto se ha devengado hasta ahora en los dos? A ver, nosotros pagamos del año pasado el 100% de los recursos establecidos en la ley. Se cerró con un atraso de 203 millones, pero eso se pagó en el mes de enero, es decir, todo el año 2020 está totalmente atendido. Obviamente de acuerdo a las cifras, repito, de la ley, donde hay una fórmula que establece los montos de las transferencias. Los gremios y algunos de sus representantes hablan de un atraso de 1.000 millones. Esos 1.000 millones está incorporando los 300 millones o cerca de que ya se pagaron en enero, y lo que habían recibido el año anterior, un año donde no hubo pandemia. La torta se hizo más pequeña y ellos participan de un pedazo de esa torta. Si la torta se hace más pequeña, el pedazo con el que ellos reciben los fondos es menor. Pero de todas maneras, se les ha explicado, y yo insisto en esto, nuestra apertura y disposición para trabajar con ellos un esquema alternativo que esté en una ley para poder asignar de una manera tal vez más justa o más eficiente los recursos. Pero por lo pronto nosotros no hemos podido dar más allá de lo que hemos dado. Y adicionalmente nos hemos comprometido a través de un comunicado de hace pocas semanas a entregar los fondos de aproximadamente 700 millones hasta el mes de mayo, por los distintos conceptos para irnos poniendo al día, porque sí hay unas deudas que tienen que ver con devoluciones de IVA y alguna participación en los proyectos que se llaman FINGAR, pero nos estamos poco a poco igualando y la idea es salir al mes de mayo, donde entregaremos del gobierno, con las cuentas totalmente saneadas. Esa es un poquito la ruta por las que estamos transitando,
y el compromiso que estamos cumpliendo. Ministro, las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cómo están? Sé que hay un porcentaje histórico, pero hablaba el entonces presidente del directorio del IES, el doctor Guate, que ahora forma parte del gobierno, de que ha habido un compromiso de ambas partes. A este primer bimestre o trimestre del 2021, ¿cuál podría ser la cifra que le queda pendiente al gobierno? O mejor dicho, ¿cuál es lo que ha pagado? Bueno, el año pasado, recuerde usted, se abonó 1.560 millones por el 40% de las pensiones. Esto se cumplió tal como fue ofrecido. Este año estamos discutiendo la estructura de pago, es decir, cómo se les va a entregar, y esto tiene que estarse resolviendo en estos mismos días. Esta semana debe terminar de resolverse ese tema para seguir aportando como se acordó entre el gobierno y la seguridad social. Lo que sí es verdad, y esto es importante señalar, es que esto no arregla el problema en absoluto. El problema de la seguridad social y en el ámbito pensional es un problema mucho más complicado y mucho más profundo, y por esa razón nos hemos preocupado de hacer un trabajo de diagnóstico de cuál es la realidad del sector, y ese trabajo lo vamos a hacer conocer a la ciudadanía una vez que termine este proceso electoral, para que la siguiente administración, el siguiente gobierno pueda tomar las decisiones que correspondan. No hemos querido anunciarlo todavía porque estos temas son sensibles y pudieron haber sido utilizados o pueden ser utilizados para temas electorales o temas políticos, y no queremos que eso ocurra. Estas son decisiones que tienen que adoptarse de la forma más objetiva posible, y ahí vamos a presentar al país cuál es la realidad del sector para que se puedan tomar las mejores decisiones. Ahí está todo lo que significa la ruta de crecimiento de las recaudaciones por aportes versus los gastos y las jubilaciones. Está el comparativo con otros países, es decir, es un trabajo bastante bien elaborado, lo hizo un equipo técnico del Banco Mundial en una contribución y un aporte que no le representó ningún costo al Estado ni al gobierno, pero que es bueno Pero si no hay la reforma, esto algún rato se va a acabar y va a llegar un momento en que no se pueda pagar, y ahí estaremos hablando de otro problema. Entonces ese es un tema que tiene que abordarse lo antes posible. Ministro, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer. Muy gentil, economista Mauricio Pozo. A ustedes, muchas gracias, siempre a la hora. Gracias al titular de la cartera de Economía y Finanzas. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos.